Buenas noches, bienvenidos a Mirá en este nuevo horario de verano de 21 a 22:30. Mi nombre es Hugo Machiavelli, junto a este equipazo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez. Ya está con nosotros en los estudios de La Nación Más Julio Bárbaro, muchos temas para hablar con él. Estará en conexión Daniel Sapsay, Graciela Ocaña, Carlos Camburián, el médico que manejaba el Hospital Garraham con las últimas novedades. ¿Hay o no vacuna? ¿Cómo va a ser el proceso de vacunación? Es 2 por 1, dicen algunos más graciosos, tomándose la novedad de que tal vez la segunda dosis de la Sputnik no sea dada. Estará con nosotros Hernán Lombardi. Muchos temas para hablar, la economía, la política. Pero arrancamos por el tema vudú. Vamos a incorporar seguramente en instantes a Daniel Sapsay y a Graciela Ocaña, que fue una de las primeras denunciantes, porque el fin de semana ocurrió un hecho casi insólito, o no tanto, que es una solicitada pidiendo que vudú sea indultado. Llama la atención porque allí se divide, me parece que ahí está la grieta, se divide quienes, digamos, desautorizan la decisión judicial. Recordemos la condena de vudú a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Chicone. No tiene precedentes eso en la Argentina y es la decisión judicial, en el fondo también, una decisión política. Y hay un sector que quiere el indulto. ¿Qué significa, Julio, que se pida el indulto frente a una condena que llegó incluso a la Corte Suprema con la ratificación del máximo tribunal argentino? Buenas noches. Buenas noches. Lo peor es que digan que es un preso político. Digamos, a mí lo que me duele para aquellos que tomamos la política como una vocación, como un lugar en la sociedad, encontrar que aparece toda esta gente firmando que hay un preso político. Es muy triste. El preso político era alguien que nosotros respetábamos mucho, que se jugaba contra la dictadura. Digo, era la entrega, era la dignidad, era toda otra cosa. Hay una degradación. A mí me duele mucho. La firma hay de todo, que yo me duele Lula, después está Lugo, digo, hay personajes que, como decir, mejor perderlos que encontrarlos. Está Zaffaroni, que cuando yo estaba en el exilio y después me secuestran, el señor era juez. Ese señor que era juez, ¿no? Ahora es maravilloso. Son tipos que no tienen cara o además la juegan. Digo, depende de la época. Si nos invadiera el marxismo, no tengo duda que él sería el mejor marxista o el mejor... Digo, Mefisto. El personaje de Mefisto es un personaje que hoy está muy presente en esa lista. Le incorporamos a Daniel Sapsay y a Silvina Martínez, y ya vienen las preguntas de Federico Andajasi y Martín Tetaz. Pero claro, hay una discusión judicial en el fondo. Daniel Sapsay viene denunciando, como otros, pero él especialmente como jurista, que hay un plan de impunidad. Daniel, buenas noches. Silvina, buenas noches. Detrás de este reclamo del pedido de indulto que hacen algunos sectores de la política kirchnerista. Buenas noches. ¿Qué tal? No, me parece absolutamente lamentable, porque en el caso, además de vudú, son 17 jueces que han analizado el caso, que han condenado, son 4 instancias, en la Corte Suprema, que directamente decide no revisar, porque no había motivo para revisar, porque concuerda con la decisión de casación. Entonces, desafiar eso y sostener en la solicitada que tiene una reacción lamentable, que es conocido, porque además lo ponen como si fuera algo vox populi, que tiene serios vicios, el procedimiento, el proceso, es tristísimo. Pero cuando uno ve los nombres, la mayoría o están presos o tendrían que estar presos, están procesados o condenados, empezando por el caso de Devido y de el que era de transporte. Jaime, el sí. cordobés. Bueno, Schiavi. Jaime, ahí está Jaime. Schiavi, todos esos personajes condenados además por la tragedia de Once, entre otras cosas, que además el caso de Jaime reconoció como colaborador que el tipo había tuimeado. Estos son las celebridades que piden por el pobrecito vudú, que además está llevando una vida de lujo, con una jubilación de lujo. Es todo aberrante. Y lo que me da más pena es los supuestos representantes de la cultura, porque aunque haya actriz o actor que son buenos, para mí ya son de la incultura.
¿Por qué? Porque los pongo en la categoría de colaboracionistas. Yo siempre recuerdo que había un pianista extraordinario alemán que se llamaba Walter Gieseking, que le tocaba a Hitler. Cuando fueron los juicios de Nuremberg, lo citaron para escucharlo. Usted no sabía lo que pasaba. Era un hombre que le gustaba mucho la cultura. A mí me fomentaba mucho la música. Es decir, era totalmente como le convenía. No importaba los campos de concentración, no importaban las persecuciones. Por supuesto que no es la misma entidad, desde ya. Claro. Pero la condición de colaboración es exacta como contratos, además. Es una cosa lamentable. Es lamentable, realmente es muy, muy triste. Daniel, importante este término colaboracionista, dice usted, a quienes firmaron esta solicitada pidiendo el indulto de Vudú, pero incorpora a Silvina Martínez por la mansión de Vudú y después tenemos unos datos sobre contratos actuales que van a llamar la atención. Pero Silvina, contanos dónde vive Vudú. Bueno, este fin de semana se dio a conocer dónde vivía Vudú. Mirá lo que es la mansión donde está viviendo en Avellaneda, ¿no? Que no se sabe cómo la sustenta, porque esta mansión está en venta aún hoy, o por lo menos así figura en la inmobiliaria. $450.000 es el precio de venta de esta propiedad, que tiene pileta, 4 plantas, ascensor, parrilla, quincho, todos los lujos que te puedas imaginar. Claro, él cobra una jubilación de privilegio como expresidente, su mujer trabaja en el Senado, alquilan su propiedad en Puerto Madero. Mira, hoy me tomé el trabajo de mirar el riesgo crediticio de Vudú, ¿no? Cómo está su situación. Tiene deudas por más de 500.000 pesos mensuales, o sea, tiene un nivel de vida muy alto, ¿no? Para una persona que, bueno, que manifestaba que no tenía medio de vida y por eso tenía que tener prisión domiciliaria porque si no, no podía mantener a sus hijos. Parece una persona que está disfrutando de un dinero que, bueno, veremos si fue bien habido o no, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito también. Totalmente. Federico Andajasi tiene una pregunta, entiendo, para Daniel Sapsay. Sí, Daniel Sapsay escribió hoy en La Nación una columna impecable donde él manifiesta el riesgo que corre la democracia y me parece que, bueno, él maneja desde hace un tiempo el término de microgolpes de Estado. Me gustaría saber para Sapsay dónde se inscribe toda esta saga de Vudú. Él decía muy bien, ¿no? Pareciera ser que la firma de 17 jueces no son suficientes, ¿no? Para eso tenían que firmar cientos de personas, digamos, de las cuales muy poquitas firmas valen algo. Pero bueno, ¿cómo escribe Daniel Sapsay digamos, avance en relación con Vudú, con lo que él plantea con el deterioro de la democracia? ¿Qué tal, Federico? Mucho gusto. Bueno, la columna es un balance institucional de lo acontecido en 2020, ¿no? En 2020. Y ahí yo veo ejes bien claros de deterioro institucional que tienen que ver, por un lado, con la mutación de régimen de un presidencialismo a un vicepresidencialismo. Lo segundo es el decretismo, el gobierno por decreto del presidente de la Nación. Nunca ningún presidente desde el 83 dictó semejante cantidad de decretos en un año. Es cerca de 80. Para que se den una idea, Macri durante todos sus gobiernos dictó 70 y algo en 4 años. No simplemente para comparar. Al mismo tiempo veo el asedio al Poder Judicial. Es decir, un trabajo de zapa, yo lo cuento así, realmente a diario hay algún tipo de maniobra, de astucia para destruir pruebas, para tratar de socavar a un juez, para trasladarlo, para conquistar, como se hizo, colonizar los órganos de control. Es el único caso, yo creo, en el mundo donde una persona que está procesada por delito de defraudación al Estado es el abogado de los abogados, hablo de Zanini, es decir, el que tiene que aceptarnos sus asesoramientos al presidente, la protección del patrimonio del Estado. Resulta que él está procesado por defraudar al Estado. Claro. Daniel, la última, ¿qué se Vudú se inscribe en el reino del imperio, un segundito, porque si no llego a lo de Vudú.
Claro. Para mí es el imperio, en lugar del imperio de la ley, es el imperio de la impunidad. Y de una confesión de la vicepresidenta, que en realidad es la presidenta de hecho, de que ella no cree en la República. Ella criticó como una antiguaya a la Revolución Francesa, criticó a Montesquieu, si no cree en la separación de poderes. Ella quiere un sistema que retrasa. Ella le gusta el chavismo, a ella le gusta lo que hicieron en Santa Cruz, no hay que ir mucho más lejos. Sistema en el cual el poder es el poder ejecutivo y donde se destruye el poder judicial, donde se destruyen los medios de comunicación, porque esa es otra de los ejes fundamentales, la destrucción y la persecución de los jueces y de las personalidades independientes. Todo ese combo es lo que se quiere imponer. Por eso llama una alerta a los habitantes de la República Argentina de salvar una república que, a mi modo de ver, nunca corrió tanto riesgo de 1983 como ahora. Es muy interesante seguirlo. De paso, decimos que Daniel Alberto Sapsay tiene un canal en YouTube muy recomendable porque hay una alerta desde la justicia, desde el análisis de los fallos judiciales que Sapsay expone en ese canal, muy didáctico y pedagógico para que todos entendamos de lo que se habla cuando se discuten estos temas. Se juega la República para usted, Daniel, pero la última, porque no tenemos la imagen suya, este tema de la conectividad nos afecta un poco, pero la última es... yo me veo como si me estuvieran viendo. No, tenemos su voz, no su imagen, pero le quería preguntar, ¿la sociedad está tan despierta para evitar que lo de vudú o en todo caso los indultos puedan ser una herramienta finalmente de este gobierno? Bueno, digamos que ha habido un despertar ciudadano notable, eso yo lo he dicho en muchas de mis notas. Los 8 banderazos es algo extraordinario y se han extendido en 150 puntos del país. Esto es inédito y eso paró muchísimas cosas. Siguiendo por la reforma de la justicia, empantanada en diputados, la reforma del Procurador General cambiando las mayorías también está empantanada. Podríamos seguir con otras cosas. Claro. Y empoderaron a algunos jueces que tomaron decisiones muy valientes, jueces de provincia, ¿no? Como el caso del Encino por Vicentín, Alejandra Mauricio en Mendoza, que declaró inconstitucional uno de los DNU de Fernández de contenido penal, que está estrictamente en todas circunstancias, o la jueza Castaño, que desalojó a los amiguitos de este personaje que se crea una mezcla de Che Guevara y Jesucristo. Grabois usted. Bueno, Grabois. Yo me olvido de ciertos nombres, se ve que no los logro asimilar. Pero bueno, o sea que yo veo cosas muy positivas, ninguna duda. Y pienso que la vicepresidente está reaccionando como esa carta de una manera que no le es para nada favorable, pero que se siente realmente acorralada. Correcto. Las causas siguen vivitas y coreanas, lentas. Además no le dan los medios, el tema del juzgado, el Tribunal Federal Oral que está juzgando el tema de vialidad, no le dan los medios suficientes, hay más de 200 testimonios y no pueden tomar la cantidad lógica en la semana, pero vive la causa. Claro. Y lo mismo con Cuadernos, con la importancia de la decisión de casación penal, de decidir que todos esos testimonios de los arrepentidos son constitucionales y que la ley del arrepentido también lo es. Son avances muy, muy grandes, como la confirmación por parte de la Corte de Vudú. Así que yo veo muchas cosas positivas. Correcto. Pero hay que luchar, porque están en el poder, no tienen escrúpulos, están son capaces de hacer cualquier cosa a lograr la impunidad. Por eso seguimos contando con usted y otros que de algún modo exponen esto para que la gente esté alerta. Gracias por el contacto, Daniel. Un gusto tenerlo como siempre. Gracias por la difusión del canal Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Y la saludo tanto a como a Julio, a quien aprecio mucho. Gracias. Julio Bárbaro, usted dice que algunos dirigentes, usted reconoció que apoyó a Macri y se equivocó, reconoció que apoyó a Alberto y de algún modo también se equivoca. ¿Algunos dirigentes no están a la altura del rol que les ocupa? En este caso, Alberto Fernández, digamos, delegó su poder en la agenda que es la de Cristina, finalmente. A mí hay algo que me duele políticamente, que es la debilidad de las estructuras argentinas para devolverle la esperanza a la sociedad. En el gobierno, si quiere, bueno, tenemos 70% y en la oposición 30%. Pero en rigor, la Argentina tiene desesperanza, o sea, no hay trabajo,
no sabemos cuál va a ser el sistema productivo que vamos a elegir, el modelo de sociedad, y terminamos discutiendo aquello que le interesa a la dirigencia, que es la justicia para que no vayan presos, pero que no es el problema de la sociedad. La sociedad está desesperada por una generación de riqueza y un rebote económico que no viene. Entonces me parece, los temas de la política son los temas de la gente. Los temas de los políticos son los temas de los burócratas. Son dos cosas distintas, Hugo. Claro, interesante, ¿no? Porque los temas de la gente son los que tienen que ver con la economía. Por eso le queremos pedir a Martín Tetaz su aporte y su pregunta a propósito del deterioro económico que sufre la Argentina en este 2021. Sí, ni hablar, Hugo, porque acá el deterioro económico es una combinación de un año que fue particularmente fatal para todo el mundo, pero como siempre digo, caen todas las economías del mundo y murió gente en todo el mundo por el COVID, pero no murió la misma cantidad de gente en todos lados ni cayó lo mismo la economía. Hay una gestión de la pandemia que efectivamente tiene hoy en el boletín del presidente un desaprobado, un 2 muy grande. Se va a marzo y vamos a ver si en marzo mejora esa gestión de la pandemia. Pero la pregunta del millón que le quiero trasladar a Julio, aprovechando que está acá, es si hay dentro del peronismo, si hay una versión del peronismo, llamémoslo occidental, racional, si lo quiere llamar de alguna manera, que vaya en sintonía, más allá de las diferencias que puede haber después ideológicas, que vaya en sintonía con el manejo de la economía en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Uruguay. Martín, yo fui diputado en el último gobierno de Perón. Y en ese tiempo había básicamente un acuerdo político con los radicales, los conservadores. Tanto es así que en aquel momento la frase de Perón era siempre dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Después se intenta heredar a la guerrilla, no al Perón de, digamos, la pacificación. Dentro de esa pacificación, obviamente podemos discutir si más a la izquierda o más a la derecha. La política que vos planteás, Martín, es en los acuerdos. Mientras exista esta grieta donde unos quieren el estatismo y el otro el liberalismo. Si no hay un proyecto común colectivo, no hay futuro para ningún país, ni para los uruguayos, ni para los chilenos, ni para nosotros. Y es muy claro lo que vos decís. Entramos a la cuarentena con 30 muertos por día y salimos cuando había 300. La administración nuestra fracasó en todo como país, ¿no? O sea, usted dice que hay un peronismo que no es kirchnerista, digo, pero que no es fundamentalista, que no va por todo, que es racional. El verdadero peronismo no tiene nada que ver con esto de Cristina, de Zaffaroni, de nada, porque además Perón expulsa de la plaza a los imberbes y Cristina y Néstor toman a los imberbes como su tronco histórico. Hay una fractura profunda. Yo reivindico aquella historia de paz y ellos, bueno, cuando... ¿Qué es? ¿Es Perotti? ¿Es Schiaretti? ¿Qué es el peronismo? Yo creo que en Córdoba es lo más claro. El gringo Schiaretti es capaz de ganar una provincia donde el macrismo es mayoría. Y hoy aclara que como provincia acordaron la refinanciación de su deuda. Digo, hay una coherencia que le había armado de la Sota de un peronismo para la clase media, Martín. Que es lo que vos planteás en relación a los países hermanos y a la economía. Esta economía actual no sabemos para quién es. Hablando de eso, Alberto Fernández declaró este fin de semana que él no sueña con la revolución e inmediatamente grabó y le respondió. Miremos, a solas con el presidente, una nota de Clarín, hay gente en el frente de todos que sueña con una revolución. No es mi idea, ahora se lo pregunto justamente a Julio Bárbaro porque de esto estamos hablando. Y Grabois le responde, nosotros sí soñamos con una revolución y por ella luchamos, pero sabemos que esta coalición política tuvo el enorme mérito de derrotar al macrismo. Aún con sus limitaciones, sigue siendo la mejor opción para las mayorías populares. ¿Qué decir de esto, Julio? ¿Qué mirada? Yo creo que yo voté a Alberto y lo dije públicamente porque me pareció que ampliaba a Cristina. Hoy Alberto es Cristina y casi los dos achican. Esa solicitada por la libertad de Vudú abarca un 25% de la sociedad, ¿o no? Y menos. Hoy, Sí. Para mí menos. O sea, el camino de la reivindicación de estas cosas de la burocracia es el camino de la derrota electoral absoluta. El gran mérito que nos queda es que la democracia sigue vigente. Ahora necesitamos crear opciones políticas para
que haya salida, para que den esperanza. Claro, pero la pregunta ahí, perdóname que interrumpa, la pregunta ahí es cuál es ese proyecto político, cuál es ese proyecto económico del cual habla Grabois. Claramente no es, porque digo, esto es muy importante. Si el que estuviera preso fuera Grabois, uno tendría alguna inquietud acá sobre si se trata de un preso político, porque por lo menos él declara tener un proyecto revolucionario. Nunca se lo hemos escuchado, no sé cuál es el conjunto de ideas que sustentan el funcionamiento de una sociedad bajo esa revolución. No lo conocemos, no lo dijo públicamente, no sabemos cómo funcionaría, pero denuncia tener ese proyecto. En cambio, en el caso de Vudú no se le conoce ningún proyecto político, digamos, más allá del afano que hizo en su momento con la CFJP, que ya está, ya pasó, ya se las afanó, ya está terminado. No es que tampoco lo necesitan de alguna manera o es una figura que uno dice, bueno, mejor claro, presa porque... Pero Martín, además, Vudú tuvo una condena de la Corte Suprema. Se esperaba o siempre se cuestiona el doble conforme. Muchas instancias lo condenaron y esto fue ratificado por la Corte. Pero introducimos a Graciela Ocaña, está en línea. Ella fue una de las primeras denunciantes, entre otros temas, de Amado Vudú. Hola Graciela, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo están? Tu mirada sobre el pedido de indulto de algunos sectores, incluso políticos y muy fuertes como Lula, que firmó la solicitada pidiendo el indulto de Vudú. Bueno, creo que el indulto que lo firman también muchas personas que están procesadas o incluso condenadas, ¿no? No con una condena en firme como Vudú, pero que están sí condenadas por tribunales y confirmados por Cámara. Yo creo que claramente acá está más que claro, 15 jueces que fueron los que a lo largo de la investigación del caso Chicone tuvieron y juzgaron a Vudú, lo encontraron culpable. La Corte ha terminado de confirmar esa condena al rechazar el recurso en esta estrategia que el kirchnerismo sigue de extender las causas ad infinitum. Bueno, y ahora tiene que cumplir la condena como cualquier persona común. La Constitución nos garantiza que la ley se aplica para todos. Vudú es un hombre que está condenado, lo mismo que su socio Núñez Carmona. Deben volver a la cárcel, como lo pidieron los fiscales, y dejarse de chicanas y cumplir con la ley. Yo la verdad que creo que es imposible pensar en la Argentina un indulto o una amnistía para políticos que están presos. Incluso, perdón, Graciela... La sociedad está pensando otra cosa y quiere que aquellas personas que violaron la ley vayan presas. Eso pensás que la sociedad quiere, pero digo, ¿no es inconstitucional una medida que está en manos del presidente, que puede ser el indulto o la amnistía, como bien señalás, dos figuras, dos institutos legales que me parece no caben para casos de corrupción? Yo creo claramente que sí, porque creo que es un delito de lesa humanidad la corrupción, y creo que es imprescriptible y que debe la persona que ha tocado fondos del Estado ser condenada y debe cumplir su condena. Y a mí me parece que es lo que la sociedad reclama. Yo no veo que un Congreso argentino pueda decretar una amnistía. No me parece posible, ni con esta conformación, y me atrevería a decir con ninguna, porque la sociedad está pensando en otra cuestión. Entonces, esto de generar esta idea de la necesidad de satisfacer los deseos de Vudú y de otros exfuncionarios de Cristina, que tienen que dar explicaciones ante la justicia, me parece que no tiene que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina. Y la verdad es que los que hemos seguido, vos también lo has seguido con mucho detalle la causa Chicone, sabemos la responsabilidad de Vudú en querer adquirir la empresa, que era la única imprenta que podría hacer billetes en la Argentina, a través de recursos y de fondos que no sabemos de dónde salieron, aunque entendemos que sí, de los bolsillos del propio Vudú y de su socio Núñez Carmona, a través de distintas sociedades, y que se quedaron con esa empresa. Llegó a ser tanto el escándalo
que algo insólito. Para borrar las pruebas, Cristina Fernández de Kirchner mandó al Congreso una ley que fue aprobada para expropiar Chicone Calcográfica, y creo que es la única expropiación donde todavía nadie se presentó a cobrar porque no sabemos quién es el dueño de Chicone, o sea, quién era el dueño de Chicone Calcográfica, que obviamente la justicia comprobó que era Vudú y su socio. Vos que analizás la política, antes de la pregunta de Federico Andajasi, te pregunto, la solicitada, ¿es un pedido de quién, digamos? ¿Es de motus propio, de este grupo de gente que se reúne para hacer una solicitada? ¿Es un globo de ensayo o un pedido de alguien concretamente del kirchnerismo? Yo creo que es un globo de ensayo, porque Cristina y todos los exfuncionarios han visto que las causas judiciales no han tenido un parate o vuelta atrás como ellos pensaban, porque la Cámara Federal y la Cámara y su superior de casación determinaron la validez de, por ejemplo, de la figura de los arrepentidos. Entonces, no pueden borrar las pruebas que hoy están en la justicia y que claramente responsabilizan a estos exfuncionarios, y entonces no se les ocurre más que ir por esta vía, incluso de gente como Ricardo Jaime, que hay que recordar que él reconoció que se enriqueció ilícitamente. Sí. Haber pagado incluso un soborno. Él mismo. Bueno, y está pidiendo también el indulto para Vudú, y ya de paso, ¿por qué no para él, no? Faltaba López, pero creo que estaban todos. ¿Federico? Sí, a ver, yo creo que la pregunta de fondo, Graciela, es ¿hacia dónde se dirige la Argentina? Porque efectivamente, tanto la solicitada de Vudú como las declaraciones de Grabois, ¿no? Grabois reivindica una revolución, dice que es una revolución que nunca se puso en práctica, como si no existiera la masacre de Stalin en la Unión Soviética, como si no existiera Cuba, como si no existiera precisamente Venezuela, que es un modelo, digamos, de un país en vías de extinción directamente. Ahora bien, la gran pregunta es esa, ¿dónde va la Argentina? Porque a mí me sorprende también, porque esas declaraciones de Grabois tuvieron una saga, que es la declaración de Diosdado Cabello, ¿no? Que fue otra vez humillar al presidente Alberto Fernández, diciendo que no era tibio, sino directamente frío. Es decir, no pierda ninguna oportunidad para humillarlo, y no hubo ninguna respuesta ni de Cancillería, ni del propio Alberto, ni de ningún militante, nadie salió a defenderlo. O sea, pareciera ser que hay un sector, digamos, sobre todo dentro del gobierno, que quiere una revolución. Digo, yo no sé si se percibe esto como es su mirada, y si Argentina puede, como dice Sapsay, perder su democracia. Mire, Federico, yo creo que hay sectores del gobierno que quieren ir hacia la impunidad, y en esto está al frente Cristina, y muchos de estos exfuncionarios, creo que es el norte que este gobierno ha tenido, y yo le diría en este primer año de gobierno su única política, le diría, porque en muchas van, vienen, y por suerte no han tenido demasiado éxito, pero siguen insistiendo. Y hay otros, como Grabois y alguno de estos grupos, porque hay que recordar que esto se juntó para ganar, no para gobernar o para transformar la Argentina o con una idea sola, sino se han unido para ganar. Una coalición para gobernar, sí. Sí, exactamente. Y claramente creo que sí, tienen una idea de ir hacia un estado como el venezolano, al que toman como guía, como norte. Y me parece que no es lo que está pensando lo que la mayor parte del pueblo argentino, muchos de los que votaron a Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, es lo que buscan o quieren. Claro. Creo que muchos ya se han dado cuenta de eso, y ha resultado una estafa seguramente para esos ciudadanos. Pero creo que evidentemente el norte de este gobierno principal para mí es la búsqueda de impunidad. Correcto. Por eso la solicitada de Vudú y todo esto no me llama la atención. Quiero incorporar, no cortes, Graciela, por favor, a Julio Bárbaro, que tiene una mirada política y es la historia viva de la Argentina en los últimos años. Estos sectores, Grabois, algunos que desde el kirchnerismo piden la impunidad, ¿son sectores marginales, Julio, o te hacen recordar otras épocas? ¿Son sectores que están en crecimiento o están
en decaimiento para vos? Mirá lo que es la historia. En la hora de los hornos habla Roberto Grabois y yo. Ah, O sea, los dos dirigentes universitarios que aparecemos ahí, Roberto como presidente del FEN, Frente Estudiantil Nacional, grupo importante, y yo del humanismo. Que es el padre de... Es Sí, el sí, sí. padre, Roberto es el padre de Juan. si no me equivoco, La Hora de los Hornos de Pino Solanas. Es de Pino Solano, Claro. es una película... Bueno, me parece que Martín planteó muy bien una diferenciación. Una cosa es Juan Grabois planteando la revolución y otra cosa es Vudú diciendo que lo persigue. Son dos temas absurdos, porque con la ideología uno tiene un debate Claro. y con la corrupción uno tiene otra. Entonces acá están mezclando corrupción con ideología, que es muy triste, porque la ideología es algo que siempre ha movilizado a la sociedad, la que coincidís y la que no coincidís, que es el debate sobre el futuro. Ahora, la corrupción es la degradación de la sociedad, son dos cosas antagónicas en su origen y en su desarrollo. Graciela. Sí, buenas noches, Julio. Buenas. Pero yo me parece que obviamente que la ideología siempre es importante porque marca el futuro, pero el tema es que obviamente que la ideología de la revolución, y vos lo sabes perfectamente porque fuiste parte de una etapa de histórica en la Argentina y bueno, y sos un hombre que estudia, digamos, me parece que han quedado en el pasado. Me parece que van hacia sistemas populistas, autoritarios, para poder manejar esto. Esto es la revolución que propone Grabois. Lo vimos cuando tomó tierra en Entre Ríos, ¿no? Su plan, su gran revolución del movimiento Artigas fue plantar perejil. Entonces yo creo que esa no es la Argentina que los argentinos quieren. Lo que queremos es trabajar, queremos desarrollo, queremos incorporar tecnología, y me parece que volvemos a una Argentina que ya vimos los resultados, que fue la Argentina del gobierno de Cristina, que perdió todas las elecciones a partir del 2011 y que creo que claramente nos volvió para atrás, ¿no? Y me parece que esa no es la Argentina ni de la revolución, ni de la que la mayor parte de los argentinos queremos. Julio. No, en eso coincide. Siempre caemos en lo mismo. Soy padrino de bautismo. Quiere decir que un día un cura lo bautizó en mis brazos. A Grabois. A Juan. Sí. Entonces eso me impone un respeto a la historia y a la persona muy fuerte. Es como nuestro... Está bien, pero saquemos a Grabois. Está claro, interesante, pero lo que plantea, me parece, Graciela, es que la ideología también quedó tal vez de modé. No sé si eso es lo que plantea Yo coincido con Graciela en que quedó de modé. Ahora, Graciela, de modé y todo, un marxista antiguo, uno de escola, es una cosa y un vudú es otra. Y yo quiero mantener esa fractura, porque al que sueña lo respeto, acertado o equivocado, y al otro, digo, ni justicia en un sentido concreto, ¿no? Yo coincido con vos y respeto al que piensa distinto y puede pensar, digamos, distinto a mí. Yo respeto a todos los pensamientos. Lo que no respeto es cuando ese pensamiento termina avalando a Vudú, a Cristina, claro, estamos de acuerdo. a Devido. Entonces, vos me hablás de un hombre como Grabois que avaló todo eso, y eso es lo que estamos discutiendo en la Argentina. Yo no avalo el choreo, como vos tampoco, en ninguna circunstancia ni con ninguna ideología. O sea, entonces, esto de que se justifica, que se roba para hacer política, No, claro, como vos pero... sabés que hay muchos que lo justifican, yo no lo justifico. Para mí el chorro es chorro y el honesto es Estamos honesto. diciendo, Y la mayor parte de los argentinos estamos somos diciendo honestos. lo mismo, y yo me pondría con Daniel Sapsay, vos, yo y todos los presentes a firmar para respetar la decisión de la justicia en la Argentina. Eso, si hubo los que firmaron en contra, se inicia una lista a favor, más allá de si sos radical, peronista, conservador o del PRO.
que somos aquellos que peleamos por la República. Claro. Ahora decía Kirchner, yo me acuerdo, que la izquierda da afuera, ¿no es cierto? Entonces me parece que el truco acá de todo esto... A ver, Vudú es un lumpen de la política que viene de la UCD, que viene del liberalismo. Es decir, es muy difícil creerse genuinamente que Vudú puede ser alguien cercano a cualquier revolución. Pero claro... disfrazan la corrupción de épica, ¿no? Como en su momento también dijo Manzano, ¿no? Robo para la corona. Claro. Tu última mirada, Julio, porque fue interesante el debate con Graciela Ocaña. La corrupción y la ideología no tienen nada que ver. Tu última mirada, por favor, Julio. No, la última mirada es esto que acabamos de plantear, que la defensa de la República debe estar integrada por todas las visiones y miradas políticas, porque esa es la posibilidad de construir un proyecto de nación que nos contenga a todos. Muchas gracias, Julio. Siempre es importante tenerte tu lucidez y además el pasado y el presente planteado políticamente en un debate. Ahora vamos a ir al tema de la vacuna. Quedamos en contacto con Graciela Ocaña. Va a venir el doctor Carlos Camburián. Él estuvo a cargo del Garrahan y tiene una mirada para saber finalmente qué es lo que pasa con el plan de vacunación. Federico también tiene los datos. Las 2 vacunas que se transforman en una. No llega la segunda dosis. ¿Cuál es la realidad hoy frente a la pandemia, el rebrote, las restricciones? Muchos temas para hablar con Carlos Camburián. Pero tu primera mirada, Graciela, ¿dónde está la Argentina parada hoy con respecto a la vacunación, la Sputnik que no aparece aprobada en otros países? Bueno, nosotros tenemos mucha preocupación porque primero creo que lo que queda claro es que Argentina no ha tenido una política exitosa para adquirir vacunas, como lo tienen otros países, ¿no? Tenemos una vacuna, la primera que fue autorizada, salvo la Sputnik, que se autorizó incluso antes de que comenzara la fase 3, que como es la vacuna de Pfizer, que no ha ingresado a la Argentina y sí, por ejemplo, a países vecinos como Chile, México, sí, Costa Rica, Canadá. Y cuando nosotros consultamos con Pfizer, le hemos enviado una carta junto a los diputados Najul y el diputado Cornejo, Pfizer nos contestó que no pidió a Argentina ninguna condición extraordinaria que no haya pedido en otros países. Entonces es evidente que la ineficiencia del gobierno nos ha traído hasta acá. ¿Qué es? Tenemos 300.000 dosis de una vacuna que no puede ser utilizada para población de riesgo, es decir, mayores de 60 años. Y por otro lado, tenemos la situación de que ahora parece ser que van a aplicar una Sputnik, no sabemos cómo, sí, con una dosis. Sí. Y la verdad es que no se conoce cuál efectiva puede llegar a ser la inmunización con una dosis. Claro. Tampoco conocíamos mucho de las dos, pero... De las dos, exacto. Porque no hay papers publicados en ninguna revista científica y lo poco que hay, la verdad es que el ADMAT incluso no hizo, como a diferencia de la vacuna... Una aprobación, Pfizer, sino una recomendación, no, claro. Exactamente. Y ha habido una autorización que es política, no claro, técnica. Está claro. Y esto a nosotros nos parece grave. Por eso tenemos acá con nosotros a Carlos Camburián en los estudios de La Nación para preguntarle finalmente dónde estamos parados. ¿Se puede transformar una doble dosis en una dosis? ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Qué pasa con la pandemia en la Argentina? Buenas noches, gracias por estar. Hola, buenas noches. ¿Dónde estamos parados? Pisando huevo. Estamos pisando huevo, básicamente estamos pisando huevo. Por lo menos desde el lado de los profesionales de la salud. La sensación es esa. Estamos con una vacuna, o no, ni te diría una vacuna. Estamos con una estrategia única de tratar de controlar esta pandemia con un medicamento, que en este caso es una vacuna, sin una aprobación correcta. Es decir, estamos basándonos en situaciones no científicas y nosotros los médicos nos basamos en documentación científica, en evidencia. En esto no hay evidencia. Y hoy con todavía mayor incertidumbre, ¿no? Digamos, hoy ya no es una dosis, ya no son dos dosis, es una dosis. Ojo con esto, con la vacuna rusa no es que en lugar de dar 2 dosis, quieren dar una dosis. La vacuna rusa no son 2 dosis,
Son 2 componentes. Ah. Y es distinto esto. Ah. No son 2 dosis, que no nos confundan. Claro. Un componente viene en un frasco de color verde y el otro en un frasco de color azul. Y los 2 juntos forman una vacuna. ¿Y entonces? ¿Y qué pasa si dan una sola? de los Rusia, por componentes? ejemplo, que es el productor de la vacuna, no lo aconseja. Hoy Rusia ya dijo que no va a poder cumplir con las 20 millones de dosis. Y a este ritmo de vacunación necesitamos 2 años y medio para vacunar con 20 millones de dosis. A la mitad de la población argentina, que ni siquiera eso logra inmunizar a una población para controlar una pandemia. Es decir, la situación es extremadamente compleja, con una explosión de casos. En el medio, una explosión de casos. Porque no se piensen que 8.000 casos hoy es poco. Pero nos cuentan otra cosa. Desde el gobierno dicen que Hace mucho. si es mejor vacunar 300.000 personas o 150.000 como si fuera lo mismo. Sería ideal eso siempre y cuando tengamos nosotros el compromiso certero y firme de que en el corto plazo tengamos las siguientes dosis para completar la inmunización. Pero eso no está claro todavía. ¿Federico? Sí, déjame compartir alguna información con el doctor para ver, bueno, de todo este cúmulo informativo, qué conclusiones podemos sacar. A ver, el gobierno lo que dijo es que es muy difícil conseguir la segunda dosis, ¿no? Esto también lo podríamos discutir. Ahora, la impresión es que no han tenido un plan, digamos, para manejar la pandemia en principio y tampoco hay hoy un plan de vacunación concreto. Efectivamente, Bisotti dijo, debemos decir si en marzo queremos 10 millones de personas vacunadas con 2 dosis o 20 con una sola. Ahora bien, como decía el doctor, la Sputnik trabaja con 2 adenovirus distintos. O sea, pasamos de tener la posibilidad de tener todas las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, a tener media vacuna, porque la realidad es que es media vacuna. Entonces, después, el tema de los tiempos. ¿Por qué Bisotti considera que se pueden aplicar 20 millones de vacunas en 2 meses y en 15 días solamente se pudieron poner 107.000 vacunas de la primera dosis? Entonces, si cada avión, por ejemplo, trae 300.000 vacunas, como fue el primer vuelo, bueno, vamos a necesitar una logística de 65 aviones entre enero y febrero. O sea, no es posible. Entonces, a ver, vamos a desglosar esta información. ¿Es posible aplicar 20 millones de vacunas, o de media vacuna de acá a marzo? No, al ritmo que vamos, no. Y no hay un programa, digamos, que acelere este ritmo. Bien, ¿no? Porque entonces, si hubiera... ¿y cómo es el tema de porque, insisto, tenemos media vacuna? ¿Cómo sería que falte el otro adenovirus en relación a la primera aplicación? No lo sabemos porque no tenemos hoy información precisa respecto de cuánto inmuniza el primer componente. Claro, no existe esa información. Pero teóricamente no hay, aunque sea una estimación teórica de cuánto puede... No, hay una versión del productor de la vacuna. Pero yo también te puedo decir, el auto que vendo es maravilloso, cómpramelo. Sí. Digamos. Pero si no tengo asegurado que los frenos funcionan, y bueno, me lo vas a comprar. Así que, ¿hay hoy información? Muchísima. Avalada y acreditada. ¿Y con evidencia? No, ninguna. Para la última, para Graciela Ocaña, a propósito del reclamo que le están haciendo al gobierno, ustedes están pidiendo un informe sobre el plan de vacunación o la certidumbre que no tiene hoy el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que están solicitando, Graciela? Bueno, nosotros estamos solicitando un nuevo pedido de informes que estamos trabajando con varios de los integrantes de la Comisión de Salud, donde justamente nos respondan estas dudas y nos den esta información. Lamentablemente, ninguno de los informes previos fue contestado y a pesar de que hace más de 60 días estamos pidiendo que el ministro de Salud de la Nación o funcionarios del Ministerio se presenten en la Comisión de Salud del Congreso, no lo ha hecho. Graciela, claramente no hay información y lo que es más grave es que la propia, si entras al Instituto Gamaleya, la presentación de la vacuna, ellos hablan de una inmunización que claramente es menor al 50% en la vacuna. Y esto claramente es algo sumamente grave. Muchas gracias por el contacto, Graciela. Seguiremos de cerca los próximos informes. Vamos a un móvil en Mar del Plata, a un shopping, para ver cómo está la situación en la costa atlántica, luego de las restricciones, un fin de semana
con fiestas clandestinas, los comerciantes con preocupación, los cierres que tienen que efectivamente realizar algunos negocios. Hola Jerónimo, gracias por el contacto. ¿Cómo va? Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad que aquí en Mar del Plata, adaptándose todavía a estas restricciones, hoy va a ser la segunda noche en la cual los comercios deberán cerrar a partir de la 1 de la mañana. O sea, es que hoy hubo una reunión entre más de 50 gastronómicos. Algunos amenazaban con no acatar estas decisiones que impuso la provincia de Buenos Aires el pasado sábado al mediodía. La realidad es que hasta el momento se está respetando esta decisión. Incluso aquellos que no lo hicieron fueron clausurados, por ejemplo, 3 bares en la zona de Olavarría. Hay mucha presencia policial y la idea es que por lo menos se respete para que los contagios bajen, por lo menos para los próximos días. Mañana va a haber una reunión muy importante entre el gobernador bonaerense Kicillof y algunos intendentes de la costa, donde se va a evaluar nuevamente la situación epidemiológica. Sin embargo, las actividades comerciales, como otro tipo de actividades, deberán seguir respetando este esquema, más allá de que hicieron un pedido de estirarlo a las 2 de la mañana. Ajá. Por ahora eso está en veremos. Aquí en el shopping donde nos encontramos nosotros, sí, hay poca circulación, debido a que ya es tarde, por así decirlo, pero no es un shopping que permanece durante toda la madrugada abierto, como sí ocurre en otras zonas comerciales de la ciudad de Mar del Plata. Martín, te tiene una pregunta, Jerónimo, para hacerte. Sí, Jerónimo, buenas noches. Sí, Martín. ¿Qué se vio hasta ahora que haya ocasionado esta nueva medida? ¿Hay un cambio en el comportamiento? Concretamente, ¿hay más amontonamiento de gente en la previa? ¿Qué pasa cuando finalmente llega a la 1 de la mañana en las calles? Los pibes siguen en la calle tomando en la calle. ¿Qué es lo que viste vos que pasó efectivamente, sobre todo anoche? Bueno, está claro que esto es un camino, y lo dijo mismo el intendente, ¿no? Que estas restricciones no atacan al flagelo de la clandestinidad, las fiestas clandestinas. Y estas fiestas están ocurriendo. Este fin de semana en la costa hubo por lo menos 50, en Mar del Plata hubo varias. Hoy mismo estuvimos a la tarde en un balneario en Playa Grande, donde no era una fiesta clandestina, pero era un after en donde se reunieron más de 100 chicos, y a partir de que estuvimos ahí presentes comenzó a montarse un operativo donde en las imágenes eran realmente impresionantes. Les cuento que la infantería y el grupo motorizado de la policía bonaerense ingresaba armada a la playa para desbaratar lo que era una fiesta de chicos, que como no se dan en los boliches de noche o no se da en un bar, por ejemplo, se termina trasladando al día. Entonces, por más de que se restrinja la noche, muchas veces estamos viendo que estos amontonamientos de gente ocurren durante el día. Algo que se preveía, Jerónimo, y evidentemente las fuerzas de seguridad van detrás, no van por la prevención, y aprovechamos que tenemos al doctor Camburian aquí para preguntarle si finalmente el problema son los jóvenes o en todo caso la poca prevención sobre fiestas clandestinas. ¿Dónde está el foco del rebrote o de la segunda ola incluso? Sí, no hay duda que los jóvenes, los adultos jóvenes, que son entre 20 y 30 años, son el rango etario hoy más afectado. Eso no hay duda. Pero no creo yo que sea válido la estrategia solamente dirigida hacia los jóvenes. Me parece que en momento de pandemia la estrategia tiene que ser más global. No es válido hacerlo de esa forma. Digamos, lo prohibido lleva todavía a mayor clandestinidad, definitivamente. Yo hace unos días estuve en Córdoba y realmente se viven situaciones de ese tipo, de reuniones y de conglomerados todo el tiempo. No sirve de nada cerrar 4 horas a la noche porque te quedan 20 horas durante el día, en donde siguen sucediendo este tipo de cosas. Más allá de que acá en el conurbano suceden en una manzana 5, 6, 7 o 10 reuniones de más de 10 personas. Mire, doctor, esto es lo que está pasando ahora. Evidentemente esto no es una fiesta clandestina, esto es a la tarde, es en una playa, esto nadie lo evita. Evidentemente hay una gestión de la salud pública que, por un lado, en las vacunas no tenemos elementos ciertos, y por otro lado, en el control o en todo caso en la prevención ¿cuántas tampoco? veces ustedes habrán escuchado al aire libre no pasa nada? Y ahí están las consecuencias, porque esos pibes están al aire libre. ¿Y qué pasa por su cabeza? Al aire libre no pasa nada. Pero ustedes no se imaginan el nivel de contagiosidad que tiene este germen. No se lo imaginan, ¿eh? Es segundos de una persona a la otra. Y segundos de esa persona a 3 más. No se lo pueden imaginar. En ese conglomerado de personas, por más que sea al aire libre, hay muchísimos contagiados, que los vas a ver seguramente en unos días. Lo peor entonces está por venir, Sí, claro. hay una segunda ola y hay un rebrote ya en la Argentina. Yo no creo que nosotros tengamos segunda ola. Nosotros vamos a tener una primera ola con una reagudización muy importante, comenzó el otoño, y sin vacuna.
O sea que el 2021 lo transitaremos parecido al año anterior o mejores condiciones, con una vacunación incierta. No creo que sea parecido, no creo que sean mejores condiciones. Yo creo que digamos, el pico más importante de esta pandemia va a venir sin lugar a dudas en este próximo otoño. Y no lo digo yo, también lo dice la OMS, ¿no? Digamos, el 2021 va a ser todavía un año de no inmunización contra este germen. Vamos de la pandemia, de la cuarentena, del distanciamiento, de la segunda ola, nos vamos al campo y seguimos aquí con Martín Tetaz, por supuesto Federico Antajasi también, porque hay paro en el campo y está Alfredo De Angeli en línea. Él es un protagonista del campo y queremos que nos cuente qué pasó en estas primeras 24 horas de paro. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por el contacto. Hola, Hugo. Buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí, se está llevando el paro adelante con normalidad. Lamentablemente tenemos que hablar de un paro cuando tuviéramos que estar hablando de cómo sacamos a la Argentina adelante, cómo seguimos trabajando, cómo podemos producir más, cómo podemos hacer más rica nuestro país, que la verdad que lo precisa. Está marchando, el paro se está acatando bien, siempre hay algunos que por ahí tienen, porque también hay contratos a futuro, hay compromisos a entregar semillas, se está cosechando arroz en el norte de Corrientes. Es lamentable tener que ir a un paro por un gobierno que la verdad que no hay otra cosa que ver que ha elegido al sector agropecuario como un adversario político. Alfredo, buenas noches. La medida del gobierno, de suspender parcialmente la limitación a las exportaciones y que ahora la instrumentaría con unos ROE, como en las viejas épocas, ¿eso nos sirvió? ¿Cómo cayó en el campo? Y que el tema es el fondo, Martín, porque ahora, supongamos que el Levante, el maíz ya sabe que se equivocó el gobierno, o no sé si se equivocó, lo tomó por una cuestión política, en vez de 4 millones de toneladas, hay 8 millones de toneladas, claro. Así que o estaba mal informado o una cuestión ideológica. Segundo, los primeros días del año, como toda empresa, vos programás, bueno, ¿cuánto vamos a hacer de trigo este año? ¿Cuánto vamos a hacer de maíz? ¿Cuánto vamos a hacer de soja, de girasol, de sorgo? Y con este gobierno vos no sabés qué hacer. Y le voy a sembrar trigo y después me pone, o me levanta las retenciones o me pone un cepo. O voy a armar para maíz, no sé cómo vamos a terminar. A ver, el 1 de marzo va a levantar el cepo del maíz o va a seguir con estos ROE que ya lo... ¿Te acordás, Martín, los ROE, esos famosos ROE? Sí, claro. No, había que pedir permiso para vender un equipo de maíz. Y le dio a algunas empresas ir a pescar en la pecera, porque como no teníamos un mercado externo, nos pagaban el maíz en interior y en interno lo que quería. Esto ya fracasó, Martín. Nos pasó con la ganadería. Entonces vos decís el futuro, ¿qué hacemos? ¿Sembramos trigo este año? ¿Sembramos maíz? ¿Qué proyectamos? ¿Qué vamos a hacer la gente de campo? Esa es la incertidumbre que tiene. ¿Y vos qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que van a hacer los productores? ¿Van a sembrar soja directamente o van a frenar un poco decisiones de inversión a ver qué pasa? Yo creo que van a ir frenando porque van a ver el transcurso de estos meses a ver qué medida va a tomar. Pues la soja la vamos a empezar, la podemos sembrar en septiembre, octubre, según la zona. El maíz sí lo largamos a fines de agosto en algunos lugares y nos vamos a septiembre. Tenemos unos meses todavía para decidir. Ahora el trigo ya tenemos que estar nosotros. Hay lugares que en mayo, más al norte, se siembra trigo. Estamos a 90, 120 días, pero tenés que ir decidiendo para hacer los barbechos, preparar comprar los insumos, claro. Pre-cosecha para conseguir mejor precio. Pero hay una incertidumbre tremenda. Yo creo que el gobierno, si es una decisión política, que la diga. Mire, nosotros vamos a hacer esto. Entonces nosotros ya nos atenemos a nuestras consecuencias y listo. Después, lo único que se va a hacer perjudicado es la Argentina, porque vamos a menos trigo. A eso quería ir, Alfredo, porque evidentemente hoy cuánto pierde la Argentina día por día con un paro del campo, pero por otro lado, la pulseada no indica que el gobierno vaya a ceder en su posición. ¿Qué esperan ustedes? Esa es la incertidumbre, porque ayer tuvimos una asamblea en Crespo y decían, ¿qué hacemos? Pues yo tuve un montón de productores, ¿qué hacemos ahora? La incertidumbre, que nos diga la verdad. Lo que queremos que el gobierno nos diga la verdad. Mire, muchachos, le vamos a poner cepa al trigo, le vamos a levantar las retenciones, va a ser lamentable porque va a haber menos cosecha. Menos todo va a haber. Ahora, que nos digan la verdad, mire, no, si cometimos el error, vamos a liberar, vamos a total, el trigo y el maíz sobra en la Argentina, si nos liberan las exportaciones va a sobrar, porque necesitamos
el 30 o el 20% de lo que producimos. Ahora, la otra tema es cómo quedamos en el mundo, porque hasta el 2015 en el mundo no nos creía nadie. Después salió el gobierno de Macri, empezamos a abrir mercado, empezamos a conseguir mercado de grano, de carne, de leche, y ahora volvemos. Ahora, supongamos que este mes había un contrato de entregar trigo a algún país de acá de la zona y no se lo entregamos. ¿Cómo quedamos? No nos compran nada. Encima le subieron las retenciones a la leche y al mosto ahora. La leche que, no sé, el 1,5%, el 2 o el 3, es muchísimo para el productor. ¿Por qué se lo paga el productor? No lo paga el intermediario. Lo paga el productor directamente a las retenciones. Entonces, la verdad que no, cuando hablan de diálogo, no hay diálogo sincero, no hay un diálogo sincero. Ese es el tema que tenemos los productores, no hay un diálogo sincero. Y como no sabemos hacer otra cosa, y sabemos que al campo, cuando quiere el gobierno, y hay gobierno y viento de cola, como le decimos nosotros, el campo le va a aportar mucha riqueza a nuestro país. Claro, justamente, eso se esperaba para este año, ¿no? El efecto rebote de la economía y el viento de cola de la soja, digo, para simplificarlo. Claro, vos fijate que ahí está Martín, que es economista, y vos también, no lo quiero desmerecer. No, pero Martín es el que soja sabe. dice que está, claro, $500, ¿no es cierto? Está. ¿Saben cuánto recibe el productor si tomamos el dólar blue, el contado con liquidación? $200. Claro. Porque vos le sacás las retenciones con el dólar oficial, pero si vos tenés que ir a hacerte el billete de dólar, quiere decir que la soja te pagan 200, te queda $200 al productor. Wow. Vos fijate con lo que se queda el gobierno. Es socio más del 60 al 75%. Es una locura enfrentarse con un sector que le va a dar la riqueza que necesita este país encima. Pero aparte la cadena, porque el maíz es uno de los cereales que más influye en la cadena, empezamos desde el transporte, claro, la molienda, la industria, después toda la proteína animal, la proteína humana que produce, los aceites, todo lo que sea en la parte energía. La verdad que no lo entiendo, ¿viste? Si es ideológico, que no diga, muchachos, esto es ideológico, listo, nosotros vamos contra el campo, no nos interesa la producción del campo, y nos digan, que sean sinceros. ¿Martín? ¿Y cuál es el nivel de estoqueo que podría hacer el campo si ahora se complicara el conflicto y el campo no quisiera vender su producción y quisiera estoquear la cosecha? ¿Cuánto puede retener el campo o está directamente obligado a vender todo lo que empieza a cosechar ahora a partir de marzo y abril? Mira, hay muchos que tienen contratos afuera que ya hicieron y van a tener que salir a vender, a cumplir, ¿no es cierto? Hay productores grandes que han hecho contratos, después hay mucho mercado interno que sin duda se va a conseguir. Va a tener que salir al mercado interno a buscarlo al maíz, lo va a tener que salir a buscar. Y después está el pequeño productor, que es el más perjudicado de todo, que es el que tiene que salir a vender, porque no tiene capacidad de financiamiento. Entonces este gobierno, y yo no quiero dividir que el de grande, el chico, el mediano, pero está claro, el grande tiene más espalda, lo puede aguantar al maíz. El chiquito, el pequeño productor no tiene espalda y tiene que salirlo a reventar por el precio que le den. Entonces también hasta eso es injusto eso. Entonces el campo va a aguantar según la espalda del productor. Sí, hay muchos productores que tenemos crédito en los bancos, con tasas semestrales, con vencimientos semestrales por compra de maquinarias agrícolas, y que tenemos retenido ese maíz o esa soja para cuando venza el crédito se liquida y se paga en el banco. Y eso todavía el gobierno no lo entiende a eso. El productor atesora grano por respaldo económico o porque tiene deuda hacia adelante a 6 meses y va vendiendo, y como no sabe si va a tener soja, se guardó el trigo. Y cuando llega, vende el trigo y se guarda la soja para fin de año por si no tiene trigo. Claro. Porque no queremos deberle a los bancos, a nadie le interesa deber. Claro. Entonces va dejando como un recurso y previsor que somos, que eso ya viene de nuestros abuelos. Cuando vinieron a la Argentina eran previsores. Tener una moneda fuerte en el galpón por la duda, hasta por una enfermedad la tenía guardada, ¿no? ¿Por cuánto puede extenderse el paro que comenzó? Y es por 72 horas, entiendo inicialmente, pero ¿pudiera extenderse si el gobierno no escucha el reclamo? Yo creo que la mesa de enlace, a cual respeto muchísimo y soy muy respetuoso, han hecho un gran esfuerzo para poder no llegar a este paro. Yo creo que antes de largar este paro van a volver a
a tratar al diálogo, a ver qué pasa con el ministro Basterra, a ver si podemos resolver estos problemas y que nos digan la verdad. Ahora, si el gobierno dice, no, yo no voy a cambiar esto, voy a seguir con esta política, sin duda, no sé el miércoles, pero en otro momento va de vuelta a las medidas de fuerza. Es una situación compleja, sí. Y si vienen de vuelta con la idea de aumentar retenciones para captar este precio más alto de la soja de ahora o el precio más alto del maíz, ¿eso es una posibilidad que ya están barajando? ¿Qué respuesta tendría? Mira, Martín, a este gobierno no le confiamos nada nosotros ahora. Entonces, cualquier cosa son capaces de hacer esto y sin duda el campo va a responder con más protesta. Hoy te digo que con los $200 si fuera billete estamos mucho peor que en el 2008 por el tipo de cambio que tenemos. Claro, porque vos fíjate que un dólar de 90 pesos menos el 33% de las retenciones en el caso de la soja y te pagan en pesos, y si vos querés ir a comprar muchos repuestos de maquinaria que vienen de otros países, están en dólares. Claro. Así que el timo, las cubiertas, todo eso está muy caro, porque se han cubierto con el tipo de cambio, entonces lo estamos pagando nosotros. Yo creo que ojalá que el gobierno entienda, que haga una mesa de diálogo, trabajemos, porque si no el conflicto se va a agravar, ¿eh? Hay mucha gente con mucha bronca. Correcto. Alfredo D'Angeli, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, esperemos que resolvamos este problema y que el presidente entienda que el campo lo necesita y el campo necesita un buen gobierno. Y nuestra querida nación también necesita. Correcto. Nosotros tenemos que generar riqueza, crear empleo, el de calidad, el privado, el que da la gran cadena que hace el agroindustria, la exportación. Eso es lo que necesitamos. Pelearnos no precisamos, pelearnos si queremos salir de este problema. Ya demasiado problema tenemos con el COVID. No sirve la pelea. Muchas gracias por el contacto de nuevo. Gracias a ustedes por todo. Bueno, una noticia de último momento. Murió el paciente al que se le aplicó dióxido de cloro. Está con nosotros el doctor Camburián. Le vamos a preguntar por ese tema, por los tratamientos alternativos y por lo que está pasando con el coronavirus. Bueno, una triste noticia. Murió un paciente al que se le aplicó el dióxido de cloro. Es cierto que estaba internado, tenía coronavirus, pero también un médico parece que se lo había sugerido, doctor. El dióxido de cloro en realidad no es un tratamiento alternativo, ¿eh? El dióxido de cloro es un veneno, digamos, para el humano es un veneno, digamos, es un tóxico que provoca efectos adversos severísimos, que provoca muerte y que no está indicado para ningún tipo de tratamiento del ser humano, digamos. Así que el dióxido de cloro como medicamento no lo usamos. Lo usan personas que quizás no tienen este conocimiento o que quieren generar un daño. Digamos, esto está claro. Así que lamentablemente el fallecimiento no sé si fue producto del dióxido de cloro o por otra cosa, pero definitivamente no es parte del tratamiento de ninguna enfermedad. Sí, parece que murió por una infección intrahospitalaria, era un paciente mayor, sí, 92 años, y que estaba internado hace tiempo, pero el propio médico le recomendó esto. ¿Eso es mala praxis? Bueno, definitivamente sí, por supuesto. Digamos, entra dentro de la mala praxis médica porque es un medicamento que no está habilitado, no está aprobado para su uso, ¿no? El ANMAT no tiene aprobación para el dióxido de cloro, así que está indicando un medicamento no habilitado. Antes de la pregunta de Andajasi, digo, la gente frente a la incertidumbre, incluso por la vacunación, que no sabemos si van a ser 2 dosis, si llega la segunda, si no llega la primera, toda la confusión que tenemos frente a cierto descontrol, incluso ventas clandestinas y demás, ¿recurre, digamos, a estos manotazos de ahogado como...? Muchísimo, muchísimo. La gente pregunta todo el tiempo porque hoy lo que abunda es el contagio de la duda. Hoy hay dudas. Hoy hay dudas de todo tipo. Claro. ¿La ivermectina sí o no? Nadie dice nada. ¿El dióxido de cloro sí o no? Nadie dice nada. Con esto que pasó el dióxido de cloro, digamos, hoy debiera haber algún comunicado oficial para hablar otra vez del dióxido de cloro, porque si no, esto va a seguir pasando. La vacunación, ¿no? Nadie dice. Digamos, todo es incertidumbre. Todo es incertidumbre. Federico, sí, doctor, el gobierno impulsó, hoy vimos de hecho la foto del presidente con un guardapolvo blanco de médico, haciendo la propaganda de un nuevo tratamiento que se llama suero equino, suero equino hiperinmune, que eso lo produciría Covifarm, que ya estaría aprobado por el ANMAT. Ahí vemos las fotos, perdóname. Exactamente, Federico, ahí lo tenemos al doctor, no al doctor en Derecho, sino al doctor en Medicina, Alberto Fernández, aparentemente. Bueno, y esta investigación, y de hecho se planea que los hospitales compren esta droga, estaría a cargo del mismo empresario que va a fabricar
la vacuna de AstraZeneca acá en Argentina. Bueno, en principio, ¿qué es? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cómo funciona? El suero equino hiperinmune es, así como usamos plasma, que tiene un volumen de anticuerpos, el suero equino hiperinmune tiene un volumen mayor de anticuerpos, tiene una producción también mayor, ¿no? Por eso digamos, se extrae los equinos. Claro, es caro. Y tiene una efectividad que es importante en algunos pacientes. Digamos, esto no es una cuestión que se utiliza de manera masiva. No es que si vos sos positivo y estás en tu casa te van a dar suero hiperinmune. Se usa en pacientes internados con ciertas características y tiene efectividad. Es efectivo para esos pacientes, sobre todo para limitar la posibilidad de agravamiento de ese cuadro, ¿no? Digamos, esta es la utilidad que Esto tiene. no reemplaza la vacuna tampoco. En absoluto. Ahora, doctor, usted como médico y también como estratega a nivel de comunicación, usted estuvo a cargo del Garrahan, entiendo, ¿no es cierto? ¿Es importante la comunicación para la salud pública? Digo, ¿qué mejora en el estándar justamente que hoy tenemos, que no parece ser muy bueno por la confusión y la incertidumbre que usted mismo señala? Es parte del ABC la comunicación en pandemia. La gente tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Si yo hoy te pregunto a vos qué puedes hacer y qué no puedes hacer, estoy seguro que no sabés. Claro. Entonces, y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo no sé si puedo salir a las 3, a las 2 de la mañana, a las 4, no sé si hay toque de queda, no hay toque de queda, no lo sé. Claro. Entonces, la comunicación es vital para que la gente cumpla con la normativa que tiene que cumplir y de esa forma poder acotar el número de contagios. Bueno, seguimos. Hay mucho para hablar de la vacuna, de economía. Está Federico Andajasi, Martín Tetaz, todo el equipo, el doctor Camburian aquí. Silvina Martínez nos va a traer una información muy importante sobre gastos hoy en medio de la pandemia irrisorios, o en todo caso muy preocupantes, que se está haciendo en este caso desde el Senado de la Nación. En instantes aquí seguimos en Mirá. Seguimos en Mirá. Está Silvina Martínez con nosotros porque nos va a contar gastos del Senado que parecen no corresponderse con esta época de crisis que vive la Argentina en medio de la pandemia. Silvina. Sí, exacto. Mira, Cristina gastó 23 millones de pesos en los actos que se realizaron cuando se sesionó y se terminó efectivamente votando a favor del aborto. ¿Y sabes en qué gastó los 23 millones de pesos? En escenarios, pantallas, equipo de sonido, iluminación. Eran muy precisas las especificaciones para que se pudieran ver desde el Congreso hasta Belgrano, hasta la calle Corrientes, digamos, en toda la puesta en escena que se vivió, tanto de celeste como de verde, de las dos posturas a favor y en contra, fue gastos del Senado. Nosotros tenemos la orden de compra. Sí, la orden por de favor. compra salió el mismo 30. La sesión fue el día, o sea, se aprobó el 30 a la madrugada, con lo cual salió cuando ya se había puesto en funcionamiento todo eso, se había contratado y bueno, Claro. no sabemos si se había pagado. 23 millones de pesos a la firma Genoma Producciones SRL, una empresa que se constituyó en el 2011, que tiene 4 empleados nada más, que ha ganado varias licitaciones en la época de Cristina Kirchner como presidenta y ahora vuelve a raíz de toda esta puesta en escena que vivió el kirchnerismo con relación al aborto, más allá si estás a favor o en contra, eso no es el tema de discusión. Sí, lo que estamos cuestionando es, en el marco de la pandemia, otra vez, en el marco de la pandemia por los gastos y la pandemia por la reunión de gente, fomentar ese tipo de actos públicos pagando con plata en nuestros bolsillos cuando después te prohíben a su vez salir o te toman medidas en contra precisamente de que te reúnas con personas. Sí, y esa rendición de gastos que puede transformarse en otra cosa, porque digo, alguien tiene que reclamar por esos gastos. Parecen que no son muchos, pero son 23 millones de pesos. Hernán Lombardi, quien manejaba la Secretaría de Medios, está con nosotros y le queremos preguntar a él qué opina de estos gastos que se hacen para comunicación, dándoselo, en este caso, a una productora, digamos, sin más, una productora que viene teniendo negocios con el actual gobierno. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es difícil, ¿viste? Es difícil mantener la serenidad. Es difícil en momentos tan complejos como lo que estamos viviendo, escuchar a Silvina y decir que la indignación no te brote, ¿viste? Que no se te ponga, no sé, las arterias se tensen y te pongan al borde de una, no sé, una enfermedad. Porque es tan indignante, no solo el gasto. La idea de convocar gente, ¿con qué autoridad moral le van a decir ahora a los jóvenes, chicos, no se junten porque ustedes son los responsables de la extensión y del rebrote, de la extensión de la cuarentena? ¿Con qué cara se lo van a decir? ¿Con qué cara le van a decir después del velorio de Maradona convocado por el presidente de la Nación? Estamos frente a un gobierno que rifó toda su autoridad. La autoridad que había emanado
de las elecciones. Hoy estás frente a una anomia absoluta y, de nuevo, y frente al peor problema que hemos tenido los argentinos probablemente, por lo menos del inicio de la democracia, que es que tenemos una recesión, una situación económica espantosa. Todos los que nos están escuchando están con la angustia de que pierden el trabajo, de que tienen que cerrar su empresa, de que tienen que tomar medidas drásticas porque el sistema productivo se está desplomando como no tenemos idea. Simultáneamente está la angustia de la peor cantidad, los peores números en cuanto a cantidad de contagiados, en cantidad de muertos por millones de habitantes con respecto a todo el planeta, y hacen esta agenda paralela que solamente le tiene interés en un círculo diminuto. No me refiero a la ley del aborto, me refiero al tema vudú, al tema de reforma judicial, también a la inoportunidad de haber discutido la ley del aborto, por supuesto. Pero entonces es como cómo hacer para hablar el lenguaje de la gente común y los problemas que tiene la gente común cuando te prenda. Mira, yo recién acabo de poner una expresión en Twitter que me recordaba esto. ¿Sabes? Los españoles usan una expresión muy habitual, no sé si la conocen, que es marear la perdiz. ¿Sabes qué es marear la perdiz? ¿Qué? Hacer perder intencionalmente el tiempo en rodeos, en dilaciones, para retrasar o obstaculizar la resolución de un problema. Acá sentís que permanentemente están mareando la perdiz, que te hacen hablar de una agenda paralela que no tiene nada que ver con la agenda de la gente. Y a propósito... mantenerse serios, claro, firmes, alertas, atentos, movilizados. A propósito de eso, ¿no? de una agenda paralela, ¿qué opina de la solicitada a favor del indulto de vudú este fin de semana, Lombardi? De nuevo, más intentos de marear la perdiz. Vamos a ver que la expresión marear la perdiz, cuando la analicemos todo, vas a ver cómo aplica a todas las actitudes que tiene el gobierno, porque marear la perdiz, ¿qué hacían? ¿De dónde vienen? Les pegabas a las perdices, como sería pegarle al pueblo, para distraerlas, y cuando las tenían muy cansadas era más fácil cazarlas. Pero nosotros no nos vamos a dejar distraer. Acá no es la situación personal del señor Vudú, eso ya dio cuenta la justicia. La justicia ya habló de vudú, ya habló, 15 jueces hablaron de vudú. Acá el tema es que connotados dirigentes, inclusive secretarios de Estado y ministros de este gobierno, desconocen la acción de la justicia, por lo tanto desconocen la división de poderes. El problema es institucional, la suerte de vudú es un problema de vudú y ya la justicia agotó todo, ya dijo, es culpable. No estamos hablando de eso. Lo grave es la afrenta y el cachetazo a las instituciones, que una parte del gobierno diga que hay presos políticos. Los argentinos tuvimos presos políticos. Los argentinos no estamos hablando de otra cosa. Sabemos lo que se trata de presos políticos. Es una institución horrible, los presos políticos. Es alguien que está encarcelado por sus ideas. ¿Cómo se puede hablar con tanta liviandad de eso? Entonces, esta es la segunda cuestión. Que naturalizan conceptos. El concepto de preso político no puede ser naturalizado de una gravedad absoluta. Y ellos dicen que hay presos políticos. Y lo dice el ministro, lo dice el secretario de Estado, porque quieren marear la perdiz, nos quieren confundir, quieren anestesiarnos con la confusión. Martín Tetaz tiene una pregunta para hacer. Sí, Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Puesto muy bien, puesto un poco en abogado del diablo, el gobierno no podría argumentar, volviendo a la discusión de las manifestaciones tanto del velorio de Maradona como de la interrupción voluntaria de embarazo, no podría tener argumento, bueno, esto igual iba a ocurrir, era imposible pararlo y nosotros lo que hicimos fue darle cierta organicidad a todo eso. Eso es una falacia, sería una falacia, Martín. Yo me hablaba la otra vez con Mauricio Macri durante mi gestión, 8 años ministro de Cultura, organizamos más de 80 eventos con más de 100.000 personas, desde Barenboim y Subimeta hasta los festivales de tango. O más de 80 eventos con más de 100.000 personas. Los eventos se planifican, se llevan adelante y se ejecutan. Nunca tuvimos un problema. Pero vos el evento lo tenés que planificar. Ahora, si querés hacer un aprovechamiento político burdo, como convocar a la Casa Rosada, o sea, ahí tenés un problema de diseño del evento, convocar a la Casa Rosada, y un problema de ejecución. Vos imaginate una fila que va avanzando como si fuera un fluido. Yo soy ingeniero, la mecánica de los fluidos. Un agua que avanza en un caño.
y de repente la cortás porque la vicepresidenta de la Nación se quiere hacer un video a solas para sacarle provecho al deceso. Y obviamente cuando vos cortás la gente empuja para adelante. Digo, estuvo mal concebido por oportunismo político y pésimamente ejecutado. Yo creo que y el ministro del Interior encima denunciando al gobierno de la ciudad diciendo cesen la represión. Vos decís que perdón, Hernán, yo no lo había escuchado esto. ¿Vos decís que la presidenta cortó la fila a propósito para hacerse un video? Claro, vos observá los videos, observá que cuando está Alberto Fernández al lado del féretro, la gente sigue circulando. Cuando está Cristina Fernández no hay gente que circule, porque se cortó la puerta para que ella estuviera con un lindo videíto, tranquila, poderlo mostrar prolijo la exhibición de su dolor. A ver, estamos hablando de una cosa morbosa y espantosa que además podría haber... Tomaron la Casa Rosada, un grupo de vándalos tomó la Casa Rosada. El presidente de la Nación se movía con megáfono. Y ahora le vas a echar la culpa a los chicos, le vas a echar la culpa a los jóvenes. Ahí vamos a ver el video, Lombardi, en el que Cristina aparece en el velorio de Maradona, sola, no hay gente, ella deposita, está grabado esto incluso por una productora, con un registro muy cuidado, ese se filtró, el que estamos mostrando nosotros, se interrumpió, como usted dice, o por lo menos usted lo señala, el flujo de gente. No hay gente circulando por atrás de la bandera, claro. Que cuando fue el presidente de la Nación sí la había. Cortaron la fila. Ahí está, un plano general, un plano en picada se llama así técnicamente, otro plano en contrapicada desde abajo, distintos ángulos y planos en un plano secuencia, diríamos. Ahí hay otro, bueno, este es un loop, aquí estamos repitiendo la imagen, que usted dice que provocó parte del copamiento, en todo caso, entre comillas lo digo, de la Rosada en el velorio de Maradona. Ahora, volviendo al tema Vudú, porque están encadenados, Vudú fue vicepresidente del gobierno kirchnerista, y hay un pedido de indulto. ¿Usted cree que es constitucional este pedido y que es solicitado por los propios firmantes o pedido por alguien en particular? Usted como analista de la comunicación. A mí me parece que es globo de ensayo. Ellos avanzan hasta donde pueden avanzar. Esto lo han hecho permanentemente. El presidente dice no vamos a tocar la Corte Suprema, pero si ve que no hay oposición, intenta tocarla. El presidente dice, se desdice permanente de todas le voy a aumentar a los jubilados. Y de repente le rompió los bolsillos como nunca se los habían roto. Entonces, hay que analizarlo en el medio de dos contextos que no hay que perder de vista. El primer contexto es un gobierno que pretende ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Yo lo alerté desde el día que ella lo presentó a él. Cuando se desdobla el poder formal del poder real, la República corre peligro. En Argentina pasó muchas veces. Entonces acá el primer escenario, el primer contexto es pretenden ser gobierno y oposición al mismo tiempo. El segundo contexto es, tiran globos de ensayo y si no se ve un rebote fuerte en la sociedad, avanzan. Vudú pide una solución política. Yo creo que me gustaría preguntarle a cualquier jurista qué es una solución política. Correcto. Pero insisto, no nos centremos en la persona de Vudú. La afrenta es a las instituciones de la República y a la división de poderes. Gracias, Hernán Lombardi, por el contacto. Me quedo con Silvina para después de esta pequeña tanda para preguntarle si es constitucional, si cabe una amnistía, si cabe un indulto. Y con el doctor Camburián, aquí en los Estudios de la Nación, por supuesto, Federico Andajasi y Martín Tetaz para una conclusión en Mirá, en instantes. Seguimos aquí en Mirá, está el doctor Camburián y Federico Andajasi, que tenías una pregunta para hacerle. Sí, hablamos del suero equino, hablamos de AstraZeneca, que todavía está en proceso, y detrás de esto está el mismo empresario que también lo está en relación con la posibilidad de que venga la vacuna china. ¿Qué se sabe de esta vacuna china, que es la de Sinopharm? Porque aparentemente está en las mismas condiciones que la rusa, digamos, no está aprobada por ninguno de los grandes entes y no se sabe demasiado de... Sí, está en las mismas condiciones, quizás un poquitito más avanzada, quizás un poco más avanzada en su estudio de fase 3, pero definitivamente sí es otra de las vacunas que tiene quizás la ventaja de que tiene una producción mucho más robusta y quizás mucho más rápida, pero en definitiva tiene las mismas condiciones que la vacuna rusa, ¿no?
Ahora, hablábamos fuera de aire de algunas confusiones que parecen acrecentarse en el gobierno en materia de vacunación, en materia de rebrote, segunda ola, pocas precauciones. Digo, pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los negocios que tal vez conoceremos en el futuro con respecto a, bueno, al tema de la vacunación incluso, Camburian. No, digamos, en definitiva, una vacuna también es una cuestión comercial, ¿no? Y siempre lo fue. Entonces, más en una situación de pandemia como esta, en donde todos los empresarios, todos los laboratorios van a querer vender la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, ¿no? 23 millones de pesos es casi 1 millón de test. Claro. Y hasta ahora se hicieron... De los gastos del Senado que se hizo para promocionar... Y hasta ahora se hicieron en la Argentina en un año 5 millones. Claro. No sé si se entiende, ¿no? Claro. Digamos, esto que venimos reclamando tanto tiempo de que se hagan test y la respuesta es que quizás no hay recursos. Bueno, evidentemente los recursos están. Bueno, seguimos, vamos a seguir hablando de salud pública y negocios en instantes aquí en Mirá. Bueno, nos encontramos mañana en Mirá. Quédate con lo que el día se llevó con Carola Gil. Entiendo que ese es el tiempo que nos queda para despedirnos y encontrarnos mañana de nuevo en el horario de verano de Mirá de 21 a 22:30. Gracias, chao.